Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré lo que son los mapas conceptuales y el diagrama de Venn. Primeramente, ¿qué es un mapa conceptual? Es un esquema, es un diagrama o es una representación gráfica de los conceptos y de las relaciones existentes entre ellos y que pertenecen a una idea, a un contenido o a un tema. Existen dos tipos de mapas conceptuales. Tenemos el mapa jerárquico y el mapa araña. ¿A qué se refiere el mapa jerárquico? Que parte de un concepto clave que generalmente se ubica en la parte superior, ¿sí? O al costado izquierdo. De dicho concepto parte el resto de elementos o subtemas. Mientras que el mapa araña, el concepto clave se ubica en el centro y en sus extremidades, pues sus subtítulos. Ya vamos a ver un ejemplo claro de lo que es un mapa jerárquico y un mapa araña. Aquí tenemos la representación gráfica de un mapa jerárquico. Esto es un mapa conceptual, pero de manera jerárquica, ¿ya? Si nosotros observamos muy bien, tenemos al inicio, ¿sí? En la parte superior, el tema, ¿sí? El tema principal, lo más importante, que es el texto no literario, ¿ya? Y después se desglosa lo que son los textos narrativos, descriptivos, explicativos o expositivos también, y el argumentativo, ¿ya? Y después me va a dar información de lo que se refiere el texto narrativo, el descriptivo, el explicativo y el argumentativo. Entonces, va en un proceso, ¿sí? En la parte superior está lo más importante y después se desenlazan los subtítulos. Aquí tenemos otro gráfico de un mapa conceptual, pero araña, ¿sí? En el centro está el tema, el título, lo más importante, y en sus extremos están los subtítulos. Por ejemplo, un mapa conceptual, ¿qué es? Nos dice. Es una red conceptual, es una representación gráfica, es una técnica, es muy útil en la evaluación de conocimientos. ¿Qué tiene? Nodos, conceptos, tiene vínculos y relaciones. Nos está dando una clara definición de lo que es un mapa conceptual. Los elementos de los mapas conceptuales son ideas claves, palabras o expresiones de enlace, las proposiciones y las líneas que nos sirven para unir las ideas. Los conceptos se refieren a objetos, hechos o situaciones y por lo general están ubicados dentro de las figuras geométricas. Las palabras o expresiones de enlace pueden ser verbos que nos sirven para enlazar el siguiente concepto. Las proposiciones también son frases, ¿sí? Que nos sirven para enlazar ideas y las líneas son las flechitas para poder unir el mapa. Vamos a analizar el siguiente gráfico, ¿sí? Como les decía, en el primer gráfico tenemos el texto no literal, ¿sí? Tenemos palabritas que están allá afuera que me sirve para enlazar ideas. Por ejemplo, el texto no literario tiene intencionalidad. Se divide en las siguientes, en el texto narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Narrativo, tenemos busca, informar, contar, narrar algo de alguien. El descriptivo busca indicar sobre alguien o algo y el explicativo busca decir sobre alguien o algo. Y el argumentativo convencer o persuadir de algo. Todos estos textos tienen que responder a las siguientes preguntas. El narrativo, ¿qué, quién, cuándo, dónde? El descriptivo, ¿cómo? ¿Ya? El expositivo, ¿qué es y por qué es así? El argumentativo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar sobre? ¿Cómo debemos actuar? Ahora vamos a leer el mapa conceptual. Tenemos aquí palabritas también de enlace. Es, útil, tiene. Representan, representan. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Determina a qué tipo de mapa pertenecen las anteriores representaciones. Por ejemplo, el gráfico 1 es un mapa jerárquico, ¿ya? Porque en la parte superior está el tema y después se desglosan los subtítulos. En el gráfico 2 hace referencia a un mapa conceptual pero araña, porque el concepto está en el centro y en sus extremidades está en las ideas principales y secundarias. Menciona 3 palabras o expresiones de enlace del gráfico 1 y del gráfico 2. De enlace, en el gráfico 1 teníamos busca, tiene, responde a las preguntas. En el gráfico 2 ya tenemos útil, tiene y representa.
¿ya? Por ejemplo, a estas palabritas. Mire, útil, tiene y es. ¿Ya? Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Cuarto, formula dos proposiciones, frases u oraciones que se evidencian en los anteriores gráficos. Por ejemplo, en el gráfico 1 dice, el texto no literario puede ser oral y escrito. En el gráfico 1, nuevamente, el texto no literario es una oración o un conjunto de oraciones que tiene intencionalidad. En el gráfico 1, generalmente se le suele ubicar dentro de las figuras geométricas. El texto no literario, de acuerdo con la intencionalidad, se divide en tipologías. ¿Cuáles eran esas tipologías? Narrativo, descriptivo, argumentativo y explicativo. Vamos a elaborar un mapa conceptual a partir de esta información, ¿ya? Vamos a leer primero el párrafo sobre el aire. Entonces, el aire es una masa gaseosa que ocupa espacio y por tanto tiene un volumen. Como los gases tienen peso, el aire ejerce una presión hacia los cuerpos y esta se llama presión atmosférica. Por ser un cuerpo gaseoso, se expande o comprime con el cambio de la temperatura, situación que la podemos evidenciar en un experimento casero, en un recipiente cerrado. El aire es necesario para quemar sustancias, ya que está conformado mayoritariamente por nitrógeno y oxígeno, y en menor medida por anhídrido carbónico, argón, dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del aire. Al inicio, si ustedes observan, ya coloqué el título, el aire, ¿ya? Después voy a colocar, ocupa espacio y tiene volumen, tiene peso y ejerce precisión atmosférica. Se puede comprimir y expandir por el cambio de temperatura. Comprobar un recipiente cerrado. Es necesario para quemar sustancias. Está formado por oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Entonces, de toda esa información que acabé de leer, hice un mapa conceptual jerárquico. Lo más importante coloqué en ese mapa conceptual. Si usted se fija, utilice líneas, utilice frases para enlazar las ideas. Ahora, las fases de elaboración de un mapa conceptual. Primero, usted tiene que identificar el tema del cual usted va a realizar el mapa conceptual. Buscar información obviamente comprobada, verificada. También tiene que identificar las ideas claves que se van a relacionar. Elaborar un mapa conceptual preliminar, ¿ya? Aquí se recomienda hacer un borrador, ¿ya? Para tener una idea. Después se coloca en la parte superior el tema principal, así como les mostré anteriormente, ¿ya? Siempre arriba el título y después los subtítulos. Después vamos a enlazar todos esos cuadritos utilizando las líneas, ¿ya? Y al finalizar de su mapa conceptual tenemos que revisar constantemente que no existan faltas de ortografía y que todo esté bien hecho. Ahora, ¿qué es un diagrama de Venn? Un diagrama de Venn es un organizador gráfico que nos permite comparar y contrastar la información de uno o dos más textos. Ya vamos a ver cómo está conformado. Cuando tenemos dos círculos, las semejanzas se colocan en la zona A y B cuando se unen, ¿ya? Y las diferencias se lo coloca en sus extremos. ¿Ya? Por ejemplo, el que ustedes van a ver a continuación, esto es un diagrama que ven, dos círculos que se unen. Entonces, tenemos las diferencias en un solo lado, ¿ya? Y aquí en el momento en que se unen en el medio, estas son las semejanzas, ¿ya? Por ejemplo, voy a leer el siguiente. La dieta de los habitantes de un país rico como Estados Unidos es abundante y variada, rica en carne, azúcares y grasas animales, aunque no tan rica en cereales y leguminosas. En un país como la India, en cambio, la comida a menudo consta de un simple plato de arroz con verduras y pan. El consumo de carnes es muy reducido debido en parte a la prohibición hindú de comer carne de vaca y a la musulmana de consumir carne de cerdo o carne bovina que no haya sido desangrada con un particular método de matanza. Ya son las creencias. Ahora sí, tenemos aquí en Estados Unidos y la India. Las diferencias. En Estados Unidos se consume carnes, azúcares, grasas animales, en menor medida ya cereales. Y en la India solo se consume arroz y pan. Entonces, la semejanza entre estos dos países se consume verduras y leguminosas. ¿Ya?
Ahora sí, vamos a realizar la siguiente actividad. Primero tenemos que leer estos dos textos y después tenemos que realizar el organizador gráfico, ¿ya? Los textos son móviles en el aula, a favor o en contra, y el texto número 2, el móvil en el aula, ideas, ventajas, retos y posibilidades. Móviles en el aula, a favor y en contra. Texto 1, vamos a leer. La tecnología forma parte de nuestras vidas y cada vez son más los que se muestran favorables a usar los móviles en las clases como herramienta de aprendizaje. Aún así, también existen voces críticas. Hemos recogido algunos argumentos a favor y en contra. Los argumentos a favor. Se consideran los causantes de la desconcentración, pues los estudiantes no quieren desconectarse y se desmotivan de la clase. A favor, ser consecuentes con la realidad, desarrollar la competencia digital, ¿ya? Utilizar los recursos para aumentar el interés y la motivación en la materia. Acceso a gran cantidad de información muy rápida y aprendizaje colaborativo. Ahora vamos a leer el texto número 2, el móvil en el aula. Ideas, ventajas, retos y posibilidades. Las ventajas, aprender a hacer un buen uso de la tecnología. Dentro del aula se pueden establecer normas que se deben cumplir. Acceso a internet en todo momento, disponer de móviles en las aulas permite una mayor flexibilidad para realizar las tareas, uso de herramientas educativas tecnológicas, el aumento de la motivación y participación. Ahora sí, vamos a realizar el diagrama de Venn, ¿ya? Texto 1 y el texto 2. Fíjese muy bien, tenemos aquí en el texto 1 solo las características que pertenecen al texto 1. Y acá en el otro extremo, solo las características que pertenecen al texto 2. En el medio, ¿sí? En el medio tenemos las semejanzas del texto 1 y del texto 2. Entonces, del texto 1, diferencias nos dice desarrollo de competencia digital, acceso rápido a la información, aprendizaje colaborativo. Y acá en el texto 2, acceso a internet en el aula, aumento de motivación y participación. Ahora, ¿cuál es la semejanza entre estos dos textos? El buen uso de competencia, ya, digital, herramientas educativas, tecnológicas. Ahora sí, vamos a realizar las siguientes actividades referente a lo que es un mapa conceptual. Listo, vamos a leer con atención este pequeño fragmento y después vamos a realizar el siguiente diagrama de Venn, ¿sí? El que está aquí en la pantallita. Entonces el texto nos dice, Amanda y Karina son amigas desde muy chicas. Los dos tienen 8 años. Amanda vive en Los Ángeles y su amiga en San Antonio. Ambas hablan español. La primera tiene 2 hermanos y Karina tiene 3. El color favorito de la niña que vive en Los Ángeles es el rosa y le encantan los perritos y a Karina le gustan los gatitos. Entonces, ¿en qué se parece? Yo ya coloqué alguna información aquí. Se parece en su edad si tienen 8 años. ¿Ya? Hablan español. Acá, ¿en qué se diferencian? Amanda vive en Los Ángeles y Karina en San Antonio. Es una diferencia. A Karina le gustan los gatos y a Amanda le gustan los perros. ¿Ya? Ya. Otra diferencia que podemos encontrar aquí es la de los hermanos, ¿ya? Entonces, Amanda tiene 2 hermanos, nos dice. Coloquemos aquí la información. Amanda tiene 2 hermanos, ¿ya? Y Karina tiene 3. Karina tiene 3. ¿Ya? Ahí está. Vamos a colocar toda esa información acá en el diagrama de Venn. Entonces, a un extremo vamos a colocar Amanda, y al otro extremo vamos a colocar Karina, ¿sí? Entonces, en esta parte, solo información de Amanda, y acá al otro extremo, solo la información de Karina. Entonces, Amanda dice, vive en Los Ángeles, vive en Los Ángeles. En Los Ángeles. Karina vive en San Antonio. Karina vive en San Antonio. Listo. Ahora sí. Otra diferencia. Amanda tiene 2 hermanos, nos dice. Amanda tiene 2
hermanos. Otra diferencia aquí de Amanda es que le gustan los perritos, ¿ya? Le gustan los perros. Vamos con Karina. Karina tiene 3 hermanos. Tiene 3 hermanos. Y le gustan los gatos. Le gustan los gatos. ¿Listo? Le gustan los gatos. ¿Cuáles son las semejanzas? Las semejanzas es la edad. Tienen 8 años. Tienen 8 años. ¿Ya? Hablan español. Hablan español. Entonces, esto es un diagrama de Venn, ¿sí? En un lado colocamos información solo de esa persona o de ese texto, y en el otro extremo información solo de esa persona o de ese texto. Y en el centro, las semejanzas entre los dos textos. Ahora sí, vamos a realizar un ejemplo de un mapa conceptual. Este es un ejemplo de un mapa conceptual jerárquico, ¿ya? Entonces, el tema del cual vamos a hablar es la alimentación. Entonces, el tema central es la alimentación, ¿ya? Alimentación es una actividad, nos dice, cotidiana, necesaria y cultural, ¿ya? De aquí se desglosan otras ideas secundarias, ¿ya? Cotidiano, 3 veces al día, nos dice, ¿ya? Lo hacemos. Aquí tenemos que colocar esta frase, ¿sí? Esta frase, lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y obviamente la cena, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa información. Vamos a colocar. Listo. Ahora, tenemos acá, es necesaria para la vida, ¿es verdad? Sí. Cultural, está determinada por las costumbres y los modales, ¿ya? Las costumbres, ya el tipo de comida, ¿ya? Y acá tenemos que por el tipo de comida y los modales de la familia. Y los modales que modifican la familia, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Y aquí tenemos otra palabrita que nos sirve para enlazar. Listo. Ya, vean, tenemos nuestro mapa conceptual sobre la alimentación. Si usted se fija muy bien, sí, tenemos en la parte superior el tema central, el tema importante. Y de ahí se desglosan los subtítulos o los subtemas. Y de ahí las ideas secundarias. Utilizamos palabritas, frases que nos sirven para enlazar las ideas, las flechas. Vamos a realizar el siguiente mapa conceptual sobre, ¿sí?, el mito y la leyenda. Primeramente, el mito y la leyenda es un tipo de género narrativo. Sí, vamos a completar. Narrativo. En un minutito que se coloque esto, ¿ya? Narrativo. La definición, aquí ya tenemos una idea. Explica el origen de la creación y es de carácter local, nos dice. Entonces, en esta parte va el mito y acá la leyenda. Vamos a colocar mito en esta parte y la leyenda en la siguiente. Entonces, tenemos que buscar la definición de mito. ¿Qué será mito? Entonces, el mito es una narración ficticia que explica la existencia del ser humano y de los fenómenos naturales. Recordemos que el mito buscaba dar explicaciones a lo que sucedía en la naturaleza. Tenemos aquí la primera característica, explica el origen de las cosas. También puede hablar de dioses y héroes. Y así empezó la mitología griega, hablando de los dioses. Explica algún elemento de la naturaleza, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Tenemos desde carácter universal, que es el mito. Tenemos también que colocar la definición de leyenda. Son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual. Las leyendas van de generación en generación, ¿ya? Vamos a colocar otro. Los hechos ocurren en un lugar determinado. Una leyenda habla de lo acontecido a seres
humanos, ¿ya? Y aquí no contempla un espacio geográfico determinado. Listo. Tenemos el mapa conceptual. Vamos al siguiente mapa conceptual del cuerpo humano. Tenemos aquí ya la información. Es decir, si usted tiene mucha información, usted tiene que resumirla para que después usted realice su mapa conceptual. Entonces, el título, el cuerpo humano. ¿Ya? Tiene 3 partes, nos dice. Entonces, tiene cabeza. Vamos a colocar aquí cabeza. Tenemos tronco. Y tenemos extremidades. Extremidades. ¿Listo? Ah, cabeza. Se encuentra, dice. La cabeza se encuentra la cara y el cráneo. Entonces aquí tenemos que colocar cara y cráneo. ¿Ya? El tronco está formado por, dice, por tórax y abdomen. Tórax y abdomen. ¿Ya? Y acá nos dice las extremidades pueden ser superiores e inferiores. Inferiores. Listo, tenemos otro mapa conceptual del cuerpo humano. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.